Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Segunda hora del Espacio en Blanco, después de las noticias, con unos cuantos temas interesantes para ofreceros. La bienvenida de nuevo a todos los que estáis ahí conectados en la radio online, escuchando en cientos de países, los que nos descargáis en podcast o los que estáis ahora mismo en directo en Radio 1 y Radio 5. Y seguimos en esta segunda hora viajando sin olvidarnos, como decíamos, de esos afectados por la tragedia de la Dana que siguen ahí todavía, con nuestro deseo de que vayan poco a poco reconstruyendo sus vidas fuera del barro. Y tras esa información que os ofrecemos, comienza un viaje por una Valencia quizá poco conocida. No queremos olvidarnos nunca de un lugar y unas gentes de nuestro país. De Valencia mítica extraemos estas palabras. Querida Valencia, una vez más compartimos momentos especiales junto a ti. Pasear por tus calles, conocer gente nueva y disfrutar de ti. Todo esto da sentido a la vida. Mientras el sol se desliza lentamente hacia el horizonte, los edificios históricos y modernos se perfilan como siluetas majestuosas contra el cielo en llamas. Valencia, eres realmente bella. Una belleza que realmente conoce todo el planeta. Contigo alcanzaremos todos nuestros sueños. Historias que jamás te habían contado. Valencia mítica. Y eso haremos junto a nuestro siguiente invitado. Narrar historias que no se han contado. Hay un invitado que ha venido varias veces a nuestro programa. Se dedica a escribir libros de historia interesantes. Él es Raúl Ferrero Martínez. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Qué placer que estés con nosotros. Igualmente. Y quería darte las gracias personalmente. Tiene la costumbre de escribir, pero de escribir cartas de su puño y letra. Me ha escrito una carta preciosa que aquí tengo conmigo. Te doy las gracias. ¿Cómo hemos perdido esa costumbre de escribir, verdad? Cartas. Y mandarlas en sobre y papel y... Claro. Yo creo que esa costumbre la tendríamos que retomar, ¿no? El hecho no solo de hablar por teléfono, enviarnos WhatsApp, sino esas cartas que antaño eran el vehículo de la comunicación, ¿no? entre la gente, ¿no? Rescatar eso y sobre todo agradecer muchísimo. Y bueno, yo creo que nada, encantado de que tengas esa carta. Yo te lo agradezco. Vives en Valencia, eres licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Has estado en nuestro programa hablando de autómatas y cabezas parlantes, Valencia hereje, oficios mágicos y ocultos, y ahora has sacado un último libro que quiero que sea un homenaje a esa región que está sufriendo esa Dana tremenda, con esa cantidad de daños. Valencia, ciudad mágica y legendaria, y vamos a hacer un recorrido, aunque no son las cosas más bonitas de Valencia, pero bueno, son cosas que también están ahí, pero ahí va ese homenaje a toda esa gente que ha sufrido, que ha perdido un montón de cosas. El otro día lo decíamos, ojalá nuestros programas de radio sirvan para darles un poco de frescura y salir de todo ese barro en el que están metidos. Y si te parece, vamos con ello, ¿vale? Adelante, Miguel, sí. En este trabajo recoges un montón de lugares, personajes, sucesos extraños de la ciudad de Valencia. Dices aquí que desde un punto de vista antropológico e histórico, y hablas de la única bruja valenciana, Josefa Transit. Eso es, sí. Ten en cuenta que Valencia era lugar de hechiceras, de comadronas, de punteras, donde se llevaba a cabo una magia de ir por casa, una magia doméstica, de amarres, de hierbas medicinales, sobre todo heredado por todo el tema de los moriscos que aquí predominaban, ¿no? Entonces Josefa es la única en el Archivo Histórico Nacional que es calificada como bruja, y porque ella misma así lo confiesa, ¿no? ante el Santo Oficio.
concretamente en el año 1736, y así consta en el Archivo Histórico Nacional. ¿Solamente una había entonces? Solo una que se constate como tal, como bruja. El resto eran hechiceras y eran, como te digo, llevaban a cabo tipos de amarres y este tipo de magia de ir por casa, ¿no? Pero quien realmente confesó que era bruja y que celebraba aquelarres y que tenía vuelos brujeriles y pactos con el diablo, únicamente Josefa Transit, la que se le apodaba como la cerda. ¿La cerda? La cerda, sí. No he podido localizar, sí que he tenido acceso al archivo histórico, a su auto de fe. No he podido certificar por qué se le llamaba así, ¿no? Pero imagínate en aquella Valencia, pues esas callejuelas, ¿no? En esas noches lúgubres, pues esas calles estrechas, ¿no? Como camina siglo XVIII, esta mujer paseando con esa capa, esa capucha negra totalmente enlutada, ¿no? Y muchos de la población, cuando la veían venir, hacían la figa, ¿no? Esa señal de protección de todo mal que pudiera acercarse, ¿no? Cuando la veían cerca, ¿no? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué prácticas tenía? Bueno, hasta llega un momento en que cambia esas prácticas, ¿no? Ella al principio, por ejemplo, intenta la sanación, ¿no? Mediante determinadas hierbas y una serie de potingues a un tal Cosme, ¿no? Sin embargo, este hombre al principio va mejor, parece que va curando de su enfermedad, pero a medida que avanzan los días va enfermando más, ¿no? Y la mujer de Cosme la denuncia ante el Santo Oficio. Bueno, ella dice que entró en la habitación de Cosme por el ojo de la cerradura. Esto lo confiesa como tal ante el Santo Oficio. Dice que el daño se lo estaba haciendo realmente una mujer que le envidiaba, que era de la ciudad de Alcover en Tarragona, y que acudía a un aquelarre en un llano de Udecona. Y dice que allí es donde ella se entera, en un viaje de estos vuelos brujeriles, donde se entera de la persona que le está haciendo daño. Por lo tanto, ya tenemos una confesión de vuelos brujeriles y celebración de aquelarres, ¿no? Pacto social. No, perdón, no te quiero cortar. No, y el tercer caso por el cual se determina que es bruja es porque su sobrina se niega a amamantar a un bebé y ella le lanza una maldición, ¿no? Hace un pacto con el diablo, convoca a un demonio y le dice que llene una jarra de agua fría y se la dé a beber a esta mujer. Y que con ella le entrarían 3 diablillos dentro del cuerpo, que se le alojarían en el cerebro, en la garganta y en el pecho. Esta sobrina suya empieza a empeorar, y parece que no hay mejoría ninguna, y la única solución de que pudiera revertir, podríamos decir, ese hechizo, es diciendo unas palabras que ella no sabía ni los diablillos le podían decir. Por ello acude a un demonio nuevamente en un aquelarre para que pudiera llevar a cabo la sanación de esta sobrina. Por tanto, ya tenemos los 3 claros ejemplos por los cuales fue condenada como bruja, y además es que lo confesó, es decir, vuelos brujeriles, celebración de aquelarres y pacto con el diablo. ¿Cómo terminó, Raúl? Pues mejor de lo que parecía. Sí. Según el auto de fe, no fue quemada, sino que la sentencia dictada por el Santo Oficio dice que fue penitenciada por delitos de bruja y hechicera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de penitenciar? ¿Te daban una bendición y te dejaban ir? Sí, a ver, parece ser que el hecho de el reconocimiento por parte de ella de que efectivamente realizaba este tipo de actos, podríamos decir que le rebajaba un tanto la pena, ¿no? Y se le condenó a 3 años de ser confinada en la ciudad bueno, dentro de lo que cabe fue azotada y desterrada porque los últimos días de su vida los vivió en Játiva, pero realmente la pena fue relativamente una enjundia, ¿no? Para lo que una bruja en aquella época a lo que era castigada. Vale, pasamos a otro caso. Hablas en tu libro de la vendedora de botas de muertos. Cuéntame. Sí, esto es un caso, bueno, es tremendo porque lo localizo en un periódico, bueno, en un folletín de principios de siglo XX, 1933 concretamente, el periódico La Linterna, donde se dice que en un barrio de Valencia se vendían botas usadas por los difuntos. Efectivamente, y esto ocurre en lo que es la plaza del mercado actual, y allí se colocaban toda una serie de personajes que se vendían todo tipo de lagartijas, y entre ellas pues estaba esta vendedora de zapatos de muerto, ¿no? Como tú bien sabes, los verdugos se podían hacer muchas veces con los enseres del ejecutado, o en ocasiones pues muchas de estas mujeres acudían al cementerio, tenían contacto con el sepulturero y obtenían este tipo de mercancías. Bueno, pues esta mujer tenía este puestecito
y embetunaba los zapatos perfectamente. En el libro se ve alguna fotografía que está extraída del periódico La Linterna. Y bueno, ahí iban los niños, los chiquillos, con sus padres a probarse esos zapatos, ¿no? Lo que no sabían es que se estaban probando o estaban comprando zapatos que habían pertenecido a gente ejecutada o fallecida, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque la descubren porque, bueno, vendedores de al lado de ella, cercanos, decían que olía mucho a tierra mojada cuando ella traía la mercancía, ¿no? Pues evidentemente, si los traía del cementerio, ¿a qué iban a oler, no? Si no. Wow. ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, esto no es mucho, ¿eh? Esta noticia aparece en La Linterna en el año 1933, o sea que no estamos hablando de mucho tiempo atrás. Entre 1890 y 1930 aproximadamente es cuando esta mujer se ponía allí, ¿no?, a vender estos zapatos. Y de hecho, sé que en la radio el tiempo es muy justo, pero bueno, ella decía que ella no sabía de dónde venían, ¿no?, ni que esos zapatos provenían de tal sitio, ¿no? Que ella lo que hacía era que los limpiaba y tenían su hebilla de plata y que le daban 15 reales por ellos. Y bueno, pues que ella pues evidentemente los vendía, que poco importaba de dónde vinieran, ¿no? Pero bueno, evidentemente pues estaba claro, ¿no?, de dónde procedían, porque según dicen traen un olor a podrido y a tierra mojada. Wow. Hay multitud de casos en el libro. ¿De dónde los has sacado? Pues bueno, son 47 casos, ni más ni menos, ¿no? Los he ido recopilando poco a poco. Bueno, al final tienes que buscar en libros de viejo, en muchos casos. Conozco también a un hombre aquí en Valencia, Rafael Solaz, es hijo predilecto de la ciudad de Valencia, es investigador mucho también sobre todo este tipo de historias, ¿no? Y gracias a él pues también he podido recopilar algunos de los que se nombran aquí, ¿no? Muy poco conocidos, y que gracias a este libro van a recuperarse para la memoria y para que no se pierdan, ¿verdad? Claro, por eso cuando hablo de que son casos desde un punto de vista histórico y antropológico es porque es necesario recuperarlos, es decir, es leyenda viva, ¿no?, de nuestra sociedad, de Valencia, y que muchas veces paseamos por la ciudad o nos detenemos en la Plaza del Mercado, en la Plaza de la Virgen, en Lonja, y no sabemos lo que ocurrió allí, ¿no? Y yo creo que es necesario rescatarlo y que la gente, pues evidentemente, conozca nuestros descendientes, ¿no? Esta gente que ahora con 14 o 15 años, pues a mí me da mucha pena, porque presentando el libro aquí en la Casa del Libro, pues no sabían ni que eran Luis Vives, ¿no? Y pues, realmente te da pena, ¿no?, que gente de Valencia, gente con 14, 15 años, pues no conozca la figura de Luis Vives. Vamos a otro caso que relatas en el libro. El primer burdel de Europa. ¿Estaba en Valencia? Sí es, Miguel. Este caso es tremendo, ¿no? Como te decía, tengo que buscar también muchos libros, incluso escritos en el cristiano antiguo, ¿no? Bueno, se le conocía como la Pobla de les Fembres Pecadrius, es decir, la ciudad de las mujeres pecadoras. Tenemos que remontarnos al siglo XV. Valencia era una ciudad muy próspera, y esto es innegable. Tenía un puerto marítimo, uno de los más grandes de Europa, era un centro comercial, había una riqueza cultural y artística, evidentemente, también. Y esto provocaba también que muchísima gente emigrara a Valencia, de todo el mundo, de toda Europa. Y llega hasta tal punto que hay que regular de alguna forma la prostitución. De hecho, las prostitutas se registraban en un libro matrícula que se conocía y se sometían a exámenes médicos de forma regular. Fíjate que ya Jaume II, en 1321, te estoy hablando, fíjate, de principios del siglo XIV, ya establece una ordenanza para delimitar el lugar donde tenían que ejercer la prostitución aquí en Valencia, ¿no? Y posteriormente, en 1495, se publican las primeras ordenanzas municipales sobre el régimen del burdel de Valencia. Llama la atención porque en 1418 es cuando se constituye realmente este primer burdel, lo que se le conocía como el Callejón del Gato, principalmente porque era un conjunto de pequeñas casas y cada una pues tenía un nombre concreto para identificarla. Y estas prostitutas tenían cierta libertad. Llama la atención esto para la época en la que estamos, porque el pago era directo a las prostitutas, porque ellas fijaban sus precios, podían elegir también a los propios clientes e incluso negociaban sus condiciones de trabajo. Es un tema fascinante, ¿no? Este burdel se cerraba por las noches mediante cancelas, pero evidentemente esto es como todo, ¿no? Siempre había picaresca, ¿no? Y se le pagaba al vigilante para que dejara entreabiertas esas cancelas, porque
esas mujeres muchas veces también se vestían de hombre para entrar y salir e ir a visitar a sus amantes que estaban fuera de las puertas del burdel, ¿no? Igual iban a visitar a alguien en la Academia de los Nocturnos. ¿Qué es esto, Raúl? Bueno, la Academia de los Nocturnos suena como un poco tenebroso, ¿no? Si alguien que los rituales mágicos, actos macabros, prohibidos. No, nada de eso en absoluto. Eran reuniones de intelectuales que todos los miércoles se reunían en un edificio que realmente es de los Nocturnos porque estaba ubicado en la calle nocturna, que se dice, por eso la Academia de los Nocturnos, nada más que por eso, ¿no? Y ahí se reunían intelectuales como Luis Vives, como Guillem de Castro, y realmente lo que hacían era leer poemas, dialogar, podemos decir, intercambiar ideas de todo tipo. Y bueno, a cada uno de ellos se le asignaba, podríamos decir, un nombre, un apodo que estaba relacionado con la noche, ¿no? A unos se le decía como silencio, otro oscuridad, centinela, sombra, ¿no? Tempestad. Y así funcionó realmente, ¿no? Su duración fue corta, hay que decirlo, porque apenas 3 años. Se constituye en 1591 y 1594, básicamente por temas pues morales, etcétera, pues se decide cerrar esta academia, ¿no? Lo curioso de todo esto es que celebraron 88 sesiones, ¿no? Qué casualidad, el número 8, ¿no? Ese número tan mágico y tan esotérico que nos lleva a hacernos muchas preguntas, ¿no? Ese número del equilibrio cósmico, ese 8 que son las notas musicales, el 8 que es el número atómico del oxígeno, el 8 que son los huesos del cráneo humano, el 8 que son los huesos del oído, ¿no? Y así podríamos seguir nombrando ese 8, se nombra 80 veces en la Biblia, qué casualidad también, 80 veces también se nombra el número 8 en el Torá, etcétera, ¿no? Podríamos seguir hablando del número 8. Pero bueno, fíjate que la Capilla Ardiente de Vicente Blasco Ibáñez, otro de los miembros de esta Academia de los Nocturnos, y que también incluso se dice que Lope de Vega, cuando fue desterrado de Madrid y pasó días aquí en Valencia, también formó parte de esta Academia de los Nocturnos. Bueno, pues te decía que Vicente Blasco Ibáñez, qué casualidad, que su entierro o la Capilla Ardiente también estuvo durante 8 días en las 8 columnas de la lonja de los Mercaderes. Qué curioso. Y has dicho que 8 son las notas musicales. Yo cuando estudiaba me decían que eran 7, ¿no? Son 8. Si las quieres las repasamos. No, déjame. El do agudo y el do grave. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vale. He suspendido, tengo que volver a clase para aprender todo esto. La música tampoco es lo mío, ¿eh? Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. He de decirte, Raúl, que hojeando tu libro hay cantidad de casos, 40 y tantos has dicho, ¿no? 47 en concreto, sí. He tenido que dejar fuera algunos, porque... Tienes para hacer 3 o 4 volúmenes, ¿eh? Sí, he tenido que dejar fuera porque es que si no el libro se iba a un montón de páginas y que tampoco es plan, ¿no? Pero es una delicia ir redescubriendo la historia a través de las páginas con eso que tú cuentas. Cazavampiros valenciano. ¿Había vampiros en Valencia? Bueno, más que vampiros sí que... Esto es un estudio que hace Javier Arries. ¿Cómo le gustan los vampiros a Javier Arries, eh? Para mí el libro de vampiros que tiene es de los mejores. De lo mejor, sí, señor. Un saludo para él que nos escuchas también. Sí, buen amigo también. Bueno, él descubre que Juan Gil de Cabrera y Perellós podría, y así lo documenta, ser el primer combatiente contra los retornados, ¿no? Contra los revenant o los no muertos, ¿no? Bueno, Juan Gil de Cabrera y Perellós llega a esta conclusión a raíz de un segmento del Agustín Calmet, donde en el año 1751, en el capítulo 8, habla de que este conde de Cabrera pues desentierra él junto con otras 2 personas a una persona, a un hombre que entró en una taberna y que había fallecido 30 años antes, ¿no? Y bueno, lo desentierran y estaba el cuerpo incorrupto, parecía que estuviera vivo, y el conde de Cabreras manda que le cortaran la cabeza, ¿no? Y lo vuelven a enterrar en su tumba.
Por eso se dice, a partir de ahí, bueno, evidentemente tampoco se da más datos, se dice que es el conde de Cabreras, pero nada más, ¿no? Y es gracias a Javier Arriaga, como te digo, como empieza a investigar y descubre que efectivamente ese conde de Cabreras podría coincidir con Juan Gil de Cabrera y Perellós, que era español y valenciano, y se podría considerar el primer cazavampiros al que tenemos referencia, ¿no? Era capitán del regimiento de infantería y llevaba a cabo el ejercicio de sus actividades en la zona austrohúngara donde ocurren los hechos, ¿no? Y de hecho, valga la redundancia, encuentra Javier Arriaga un documento oficial por el cual Carlos VI de Austria le otorgaba el título de conde de Cabreras en 1719 a Juan Gil de Cabrera y Perellós. Entonces parece bastante claro que pudiera ser este valenciano quien desenterrara junto a un alguacil y un ayudante ese retornado, y que fuera quien le cortara la cabeza, ¿no? Por eso el primer vampiros del que se tiene constancia pudiera ser valenciano también. ¿Le cortaba la cabeza? ¿No le clavaba la estaca de madera en el corazón? Sí, parece que eso es más leyenda que otra cosa, ¿no? ¿Cuántos vampiros o supuestos vampiros, ¿no?, han aparecido o bien vueltos cabeza abajo, o bien con una piedra en la boca, o bien con la cabeza evidentemente decapitada, ¿no? Algunos también pues se les clavaba un gran clavo en la propia cabeza, etcétera, ¿no? Lo de la estaca, yo creo que eso es más herencia cinematográfica americana que nos ha llegado hasta nuestros días, pero la verdad es que muchos de estos lo ejecutaban de esa forma, ¿no? El milagro de San Nicolás, la finca maldita de Tres Forques, las emparedadas de Valencia, la tumba de Teresita. Hay historias para todos los gustos. Me gustaría que me contaras dos más. El fantasma del Ateneo, por ejemplo. Bueno, este es un tema muy apasionante porque hace poco, en el fin de semana del 26 y 27 de octubre, celebramos el primer congreso de Misterio e Historia aquí en la ciudad de Valencia. Y vino Aldo Linares, ¿no? Pero antes de entrar con lo de Aldo Linares, el portero, por ejemplo, del propio Ateneo me decía que efectivamente ahí ocurría algo, que había algo, alguna presencia extraña, ¿no? De hecho, este hombre, el portero, me cuenta que él lo llega a ver en el quinto piso, entre el quinto y el sexto piso, a altas horas de la noche ya, cuando iban a cerrar, únicamente estaba el guardia de seguridad en la puerta, y él hacía una ronda y ve a este hombre sentado en un sofá con la cabeza apoyada en el brazo del sofá, como penitente, como apesadumbrado. Él le llama, le digo, oiga, por favor, vamos a cerrar el Ateneo, por favor, échese. Y se gira y a continuación ya no está. Esto ocurrió, y luego también una mujer de la limpieza con la que estuve hablando también me contaba que antes de abrir el Ateneo, sobre las 8:30 de la mañana, ella cogía sus cubos y entraba a los cuartos de baño para llenarlos de agua, ¿no? Ese momento deja el cubo y se sale sin abrir el grifo y empieza a escuchar susurros y como que el agua caía dentro del cubo. Ella queda totalmente aterrorizada, entra a ese cuarto de baño y el cubo estaba vacío y el grifo estaba cerrado, ¿no? Bueno, todo esto sigue ocurriendo, se escucha el piano también, normalmente cerca de la zona de la secretaría, se escucha el piano y ahí nadie está tocando el piano. Y aprovechando que venía Aldo Linares, hicimos un recorrido por el edificio. Y la verdad es que el descubrimiento fue espectacular, ¿no? Efectivamente, él localizó a este personaje y parece ser que era un tesorero que falleció a principios del siglo XX, que estaba estancado o vivía ahí aún, creía que estaba aún en su lugar de trabajo, y lo que pretendía defender era la caja fuerte, ni más ni menos, ¿no? De hecho, cuando entramos a la sala de juntas con Aldo y le dice que señale cuál de los presidentes es el que estaba cuando él era tesorero, él señala a uno en concreto que ejerció su presidencia en el año 1955. Llama mucho la atención, ¿no? Porque él lo que estaba protegiendo era la caja fuerte. Él lo que pretendía es que nadie tocara esa caja fuerte. Wow. Bueno, pues se le enseña una fotografía del año 55 a Aldo Linares, de este tesorero. Bueno, estaba el tesorero y 5 personas más. Y identifica a esta persona. Era una persona que llevaba un traje gris, una corbata con puntos amarillos.
La verdad es que, bueno, yo recojo el caso, no lo recojo con profundidad porque evidentemente esto de Aldo Linares ocurre con posterioridad a la publicación del libro, pero sí que cojo los testimonios reales de que esta persona, bueno, hay gente que lo ha sentido y que ha sentido, por ejemplo, la zona de la biblioteca. Es un edificio antiguo y la luz no la tienes al entrar. Para poder encender, la luz está a la otra punta, al final de la biblioteca. Y es verdad que notas, o hay gente que ha notado esa presencia detrás de él, o una mano que se le posa. Es fascinante el caso. Qué increíble es Aldo Linares, ¿eh? Tremendo, porque lo detectó al instante. Al instante le guió, entró, por ejemplo, en las oficinas y dijo, me está diciendo que aquí hay una presencia religiosa. Pero Aldo Linares no había entrado en las oficinas del Ateneo nunca. Y cuando nos damos la vuelta y giramos hacia la izquierda, vemos un crucifijo enorme que había en el pared, ¿no? Y donde estaba la caja fuerte antiguamente, hoy no está. Hoy están los informáticos, es un pequeño despacho donde están los informáticos. Iba a entrar el informático que venía con nosotros y Aldo Linares le dice, no, que me está diciendo que no entres. ¿De dónde va ese chiquillo? Porque claro, dice, es que él lo que dice es que ahí está la caja fuerte y que nadie puede tocarla a no ser que solo sea él. Qué bien lo cuentas, Raúl, qué bien lo cuentas. Estaría contigo horas y horas, pero no me gustaría marcharme. Has hablado de verdugos. Hay un caso, el último verdugo, Pascual Tem Molina. ¿Quién era este personaje? Y qué difícil debía ser verdugo en aquel tiempo, ¿verdad? O quizá, bueno, era una salida a ese mundo de pobreza y de hambre, ¿no? Claro, a ver, realmente era un cargo denostado por la sociedad. Los verdugos era una escoria social prácticamente, ¿no? Su dinero era maldito. Mucha gente los abucheaba en muchas ocasiones cuando iban al cadalso a llevar a cabo una ejecución. Eran repudiados totalmente, ¿no? Y Pascual Tem Molina vivía muy cerca de la catedral, muy cerca de donde estaba la horca antiguamente, en la plaza del mercado, a escasos 20 metros. Y bueno, es un caso llama mucho la atención porque tuvo que ejecutar a una mujer en Murcia que, bueno, como tú bien sabes, Miguel, el día de antes de las ejecuciones normalmente los verdugos entraban en contacto con el reo. Una especie de simbiosis, ¿no? Donde se contaban un poco, o incluso el propio verdugo pedía perdón a ese reo que iba a ejecutar al día siguiente. Bueno, pues esto le ocurrió con esta mujer en Murcia, y que se apodaba La Perla, esta mujer, y se dice que se llegó a enamorar de ella, hasta tal punto que él se negó a llevar a cabo esa ejecución. Bueno, le insistieron que debía de cumplir con su trabajo, que tenía que ejecutarla, y lo embriagaron, es decir, fue a llevar a cabo la ejecución ebrio completamente de alcohol. No sabía prácticamente ni lo que estaba haciendo, y la ejecutó con el garrote vil. Fue la última ejecución pública, como te digo, en España, y le prometieron que cuando ejecutara a esa persona, pues bueno, que le darían otro cargo o le darían otro tipo de trabajo. Bueno, no es que no cumplieran con ello, en este caso, sino que incluso le enviaron una carta de despido al día siguiente a Pascual Tem Molina, diciéndole que un verdugo no puede tener sentimientos y que debe de ejercer su trabajo como tal, ¿no? Bueno, pues hasta ese punto Pascual Tem Molina sufrió pues eso, el rechazo de la propia sociedad, ¿no? Valencia, ciudad mágica y legendaria, historias increíbles, el Miguelete, la Torre de los Suicidas, exorcismos, la presencia del diablo, la Plaza de la Virgen, Natalia Capilla, la curandera más famosa de Valencia, y otras muchísimas, el duende de la Plaza del Esparto. Qué increíble es, Raúl, cuando te paras un momento en esas ciudades. Valencia es una ciudad muy antigua, y te dejas un poco llenar por ese espíritu que hay, por esos ecos, por esas historias todavía que ahí las puedes llegar a sentir, ¿verdad? Mira, la gente no me puede ver, pero se me está erizando la piel. Te lo digo de verdad, que en el momento en los que estamos viviendo ahora mismo, Valencia es muy rica en muchas historias, ¿no? Pasear por la Plaza de la Virgen, como tú bien dices, ¿no? Ves a la gente tomándose cerveza, unas tapas, ¿no? Por la noche. Y no es consciente de todo lo que ocurrió allí, ¿no?
de las barbaridades que hicieron, de a cuántos judeoconversos se quemaron, ¿no? O cuánta gente fue ejecutada, muchas veces por defender sus ideales y su religión. Y yo creo que chapó por esos judíos que defendieron su libertad y su religión y sus tradiciones y su cultura, porque cuando perdemos la identidad como pueblo, la identidad como cultura, pues evidentemente lo perdemos todo, ¿no? Y la gente lo defendió hasta sus últimas consecuencias. Por eso yo desde aquí pues rompo una lanza, ¿no? Es decir, Esperanza Abadía pues, fue ejecutada por hechicera, Cayetano Ripoll por deísta, ¿no? Luis Vives tuvo que exiliarse por judeoconverso. No sé, Margarida Borràs porque era transexual o porque le gustaba vestirse de mujer, ¿no? Es decir, ninguna ideología, ninguna política, ninguna religión justificará jamás ninguna tortura ni ninguna muerte. Y yo te doy las gracias por recuperar estas historias, este patrimonio nuestro que es cultura, y por dejarnos haber paseado con la imaginación por esa Valencia, ciudad mágica y legendaria, y nuestro homenaje para toda esa gente que está viviendo todavía esos efectos de la Dana. Te mando un fuerte abrazo y forma de contacto contigo si quieres saber más. Bueno, pues por Facebook me pueden localizar, Raúl Ferrero Martínez, ahí me van a encontrar. No tengo más redes sociales, solo tengo el Facebook, y a partir de ahí, bueno, el libro está disponible en todas las plataformas, no hay ningún problema para ello. Y nada, ahí estaremos a disposición de quien quiera y a contestar todas las preguntas que sean necesarias. Te lo agradezco mucho. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Ese recorrido que yo recomiendo desde aquí por esos lugares y sucesos extraños de esa ciudad mágica que es Valencia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Miguel, por dejarme participar nuevamente en tu programa en estos días que estamos sufriendo tan duros y tan desagradables, tan trágicos. Pero bueno, Valencia es fuerte, Valencia va a salir de esta y seguiremos luchando más que nunca. Así lo deseamos. Fuerte abrazo. Gracias. Otro para ti. Hasta prontito. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Buenas noches, Espacio en Blanco. Saludos desde Paderborn, Alemania. Y llega de nuevo el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, que semana a semana se dedica a traernos temas exclusivos, de esos que a veces tienen cosas muy extrañas. Con él os dejamos. Llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, que de vez en cuando nos lleva de viaje, bueno, casi todas las semanas nos lleva de viaje a conocer enigmas extraños y misterios. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel, como siempre un placer. Para nosotros que estés aquí. ¿Hoy dónde nos llevas? Creo que a New Jersey. Efectivamente, nos vamos hasta New Jersey, en Estados Unidos, donde tenemos a un protagonista muy, muy especial. Y cuando digo esto, lo digo con mayúsculas. Él es Víctor Pulido, ya podemos decir su nombre. Durante mucho tiempo no quería que se pronunciara su nombre real, pero ahora ha dado permiso para ello. Por lo tanto, tenemos la voz de una persona de lo más importante en ese lugar y que tiene que ver con un misterio alucinante, Miguel. Es un pastor bautista, ¿no? Es un pastor bautista que además es líder en su comunidad. De hecho, él mismo ha fundado una iglesia allí. Tiene gran cantidad de seguidores, pero cuando hablamos de seguidores me refiero a simplemente personas a las cuales les atiende religiosamente. No es que sea ninguna secta ni nada similar. Es simplemente una iglesia más, como hay muchas, iglesia bautista, que él, como digo, es su líder. Claro, hablar de ciertas cosas siendo el líder de una iglesia bautista, con todo lo que ello conlleva, pues es realmente duro en algunas ocasiones, pero él ha querido dar un paso hacia adelante y superar esos límites, esa barrera que su propia religión le impone. Y lo que vamos a escuchar hoy, como te digo, es alucinante. Vale, historias súper extrañas que tú has investigado en exclusiva, ¿no? ¿Has tenido contacto con él? Efectivamente, tuve contacto con él, tuve una reunión, vamos a decir, por Skype, con alguna que otra, bueno, luego lo vamos a notar, algún que otro trompicón en la conexión.
pero él desde New Jersey y yo desde España entablamos una conversación que si quieres te paso a relatar. Vale, déjame que diga, es una de esas exclusivas investigadas por nuestro compañero Juan Gómez, que nos ofrece aquí en el Espacio en Blanco para que todos podamos conocerlas. Y aunque a mí no me gusta mucho eso de los extraterrestres, hoy ya veréis qué curioso y extraño es este caso. Puedes ahora ya contarnos quién es él, lo que vamos a conocer. Vamos a conocerle, le hemos conocido, sabemos, Víctor Pulido es un pastor bautista en New Jersey, en Estados Unidos. Entablo contacto con él y él me cuenta una historia que le empieza a surgir a partir desde que era muy joven. Hablamos de 13, 14 años, donde él tiene una experiencia, como digo, alucinante, y lo digo en mayúsculas. Él está en su casa, tenemos que plantearnos la situación. Su madre, que es de origen italiana, pues dice que siempre guardaba todo muy bien, que guardaba incluso la llave de ciertas zonas de la casa, la escondía debajo de la almohada, ¿no? Imagínate esa idea de esas antiguas madres italianas, dice, de carácter. Y bueno, pues hay un momento determinado en donde sucede algo que, si te parece, mejor lo relata él. Escuché un boom, un zumbido, un zumbido muy fuerte, y yo tenía la sensación de salir, de ver qué es lo que estaba pasando afuera. Había un resplandor en la parte de atrás, veía yo que algo estaba sucediendo afuera y dije, ¿cómo le hago? Mi mamá saqué las llaves debajo de la almohada, y madre nada más se movió un poquito y yo salí despacito del cuarto y bajé las escaleras de la casa hacia la cocina. Pero la historia continúa, ¿no? Claro que la historia continúa, esto solo es el inicio. Oye, ese zumbido, bueno, puede ser cualquier cosa. Un niño de 13, 14 años le llama poderosamente la atención, se mete a hurtadillas, como hemos escuchado, y coge esa llave y va abriendo puertas hasta salir al jardín de su casa. Y ahí es cuando se encuentra con una escena absolutamente imposible. Y yo caminé hacia ellos y habían dos personas paradas, una a un lado mío, a la derecha, otra a la izquierda, y dentro de la nave, que era en forma tipo platillo volador y brillaba con un plateado muy, muy, muy lindo, muy simpático. Entonces, yo quería ver quién estaba dentro, quería ver al que estaba dentro. Y ellos dos, los que estaban, me acompañaban, eran entre seres humanos, pero cabeza alargada. ¿Estaba afuera? ¿Notó que su entorno cambiaba de alguna manera? Efectivamente, yo no sé si te acordarás, Miguel, el caso de este militar que, estando en Afganistán, también tuvimos la oportunidad de hablar con él y relatamos su testimonio en el Espacio en Blanco. Sí. No sé si te acordarás que entró con un compañero en lo que parecía una suerte de extraña habitación blanca y que todo desapareció, ¿no? Fue como si hubiera dado una especie de salto, no sé si interdimensional o cómo explicarlo. Bueno, pues curiosamente él percibe algo similar. En ese momento sentí que todo se transformó en un espacio blanco, en un espacio abierto. Ya no estaba yo en el patio, pero te cuento que no fue una cuestión que yo sintiera, me llevaron, me jalaron, me durmieron, no. Simplemente fui llevado o fui transportado o se transformó alrededor mío en una dimensión diferente. No podía ser de otra manera. Entró en un espacio en blanco y de repente le ocurrió eso. Pero hay algo más todavía, ¿no? Inquietante y tremendo. Sí, a partir de aquí, esto da un giro, un rizo sobre el rizo. Una historia que ya de por sí ya estamos viendo que se complica y que es realmente sorprendente, pero es que aquí surge algo más. Él, tiene esta visión con estas personas, que en principio son dos, luego advertiría una tercera persona, todos muy altos, con esas caras alargadas como ha descrito, y de repente le traen algo, un objeto que él debe tocar. Y aquí empieza lo increíble de todo esto. Entonces ellos se acercaron a un pequeño báculo que había en medio, un báculo que medía unos 30 centímetros aproximadamente, dorado, y ellos me lo llevaron a mi brazo, mi mano, a mi brazo, y en el momento en que lo toqué, en el momento en que se conectó, en el momento en que yo pude tomar ese báculo, una corriente eléctrica profunda, pero que en ese momento mi cabeza, mi mente comenzó a ver muchas imágenes. Yo digo que me estaban transfiriendo información, quién sabe. El caso es que me estaba en mi mente viendo muchas imágenes dimensionales, paisajes, cuestiones cuánticas. Habían muchas imágenes que pasaban, y ellos me decían en mi corazón, en mi mente, no se habla, me decían, todo está bien. Esa información terminó hasta que se soltó el báculo y volvió
sin que nadie lo tocara al sitio de donde originalmente venía. Wow, la cosa cómo cambia, ¿eh? Sin duda alguna, cómo cambia y más que va a cambiar todavía, porque después de esta experiencia en donde él toca este objeto, parece que le transmiten cierto tipo de información, lo hemos escuchado, diagramas, imágenes, sonidos, todo muy extraño. Él de repente tiene una sensación, lo primero porque ve que parece que en esa nave empieza a subir una serie de entidades y él al ver eso responde o nos cuenta lo siguiente. Y en ese momento quiero decirte que todo el conocimiento lo tenía en mi mente. Tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, que me habían dicho, por qué me lo habían dicho, todo lo sabía. Y con una tristeza yo les dije, yo quiero irme con ustedes. La primera vez que se los dije. Y me dijeron, no, tú no debes irte con nosotros, no es tu tiempo, todavía debes continuar con la vida que tienes en este momento. Regresa a descansar, regresa a tu casa. Y todavía por la ventana, cuando como que me despedí de ellos, solamente desapareció ese objeto en el cielo. Se fue de una manera muy rápida y me quedé con una nostalgia, porque es como si fuera un familiar o alguien que tú quieres mucho y no lo vas a ver pronto, que lo vas a ver dentro de mucho tiempo. Pero Víctor parece ser que esta era la primera experiencia. ¿Una segunda experiencia tiempo después? Efectivamente, quizá ya nos ha dado la pista él con ese otro relato, el que acabamos de escuchar. Él dice la primera vez que se lo dije, por lo tanto hubo una segunda vez, una segunda experiencia que una vez más Víctor nos cuenta. Y comencé otra vez a escuchar el famoso zumbido y el pum, como explosión, una explosión muy fuerte que se siente dentro de la cabeza, no se oye, se siente la explosión. Volví a hacer lo mismo, saqué las llaves, salí corriendo y el caso es que estaba ese objeto que era la misma nave, pero ahora los tres estaban abajo, como dándole el welcome, el bienvenida a la gente que estaba formada. Era mucha gente, alguna conocía, otra no la conocía. Era gente con características, sí, muy serias, muy correctas. No eran gente como floja, no, estaba bien arregladita, bien prolija. Estaba empezándose a subir a esta nave y entonces yo me quiero formar, yo me quiero parar, yo quiero entrar aquí. Y ellos inmediatamente me miraron, tuvieron un rostro como de sonrisa, así como que ¿qué está haciendo este muchacho aquí? Algo así. Y me pusieron la mano, una mano larga, una mano muy cálida en mi pecho y me dijo uno de ellos, por supuesto, no con la voz, pero me lo dijo, yo lo escuché claramente. Me dijo, no es tu tiempo, no puedes viajar con nosotros en este momento, será después. Por ahora debes quedarte a hacer lo que tienes que hacer. Increíble, mira que he escuchado historias extrañas, encuentros extraterrestres, pero esta es extraordinaria. A partir de ese momento parece que tuvo la capacidad de predecir catástrofes, predijo un terremoto y creo que también el atentado de las Torres Gemelas. Efectivamente, él predijo lo que podría ser un terremoto terrible ocurrido en el año 1985, o podemos saltar, si así lo deseas, sí, a su experiencia en lo que él percibió. Literalmente que él estaba dentro de uno de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. Esto sé que es muy difícil de entender, muy difícil de ponerlo casi en la imaginación, así que lo mejor es que el propio Víctor nos explique cómo fue aquella visión. Yo tuve una visión tremenda, te lo juro. Era un avión con alfombras azulitas, con figuritas así como rojitas chiquitas. Y en ese momento veo a una persona con los ojos negros y una computadora de esas viejitas en la mano. Y decía, nos vamos a estrellar. Mi esposa era mi novia. Me llama ese momento y dice, prende la televisión, mira lo que acaba de suceder. Prendo CNN. Y no sabemos si es una avioneta o es un avión. Fue la primera impacto. Y yo le digo a mi esposa, yo estuve ahí, tengo esa sensación de que yo estuve ahí. Y cuando voy viendo las fotografías de los individuos, oílo bien, uno de ellos, era el cuate que estaba con los ojos negros.
Yo no sé, bueno, luego te diré lo que pienso. También parece que predijo otro terremoto en México en ese momento que estaba ocurriendo. Así es, y esto está documentado y te voy a decir cuándo ocurrió exactamente. Ocurrió en el año 2022, un terremoto ocurrido en el año 2022. Él está en una reunión de estas que mantiene con su grupo de trabajo y además está teniendo esa reunión a través de Zoom porque hay diferentes personas, bueno, que contactan con él de otros estados, de otros lugares también de Estados Unidos. Y en ese momento él les hace una advertencia. Ojo, porque esto no es especulación, queda registrado. Todas las personas que estaban en esa reunión saben perfectamente lo que Víctor les contó, y lo que Víctor les contó fue esto precisamente. Lo del 85, lo de hace un par de años, yo estaba en Zoom con varios en línea y les dije, ¿sabe qué, muchachos? Prepárense porque creo que hoy en la noche va a temblar. Y les dije, miren, no quiero ser malagüero ni nada, pero creo que hoy en la tarde bajen las cosas que están en anaqueles o lo que sea, puede que tiemble. Les llegó el temblor fuerte, fue hace 2 años me parece, o 3, no recuerdo. Les llegó fuerte el terremoto, tremendo terremoto, les dio, hasta el metro se salió del lugar. Yo no sé si Víctor Pulido tiene alucinaciones y todo esto es algo irreal o se lo está inventando, o si es una historia auténtica. Wow. ¿Qué conclusión sacas tú de todo esto? Pues las conclusiones de verdad es que son complejas, ¿no? Porque evidentemente hablamos de una persona muy religiosa, pero él mismo saca también sus propias conclusiones, porque separa este tipo de experiencias con el tema místico religioso. Él tiene muy claro, y fíjate que teniendo en cuenta que es una persona de este tipo de carácter, un líder de su comunidad en cuanto a este tipo de cuestiones se refiere, él asegura que aquello nada tiene que ver con Dios ni con la religión, que aquello puede ser de otro mundo. Yo no sé si mejor escuchar sus palabras. Lo escuchamos. Alguien me dice, Víctor, ¿crees tú en los ovnis? No, yo no creo en los ovnis. Sé que existen, que son 2 cosas muy diferentes. Yo sé que hay japoneses, hay franceses, hay ucranianos. No los he visto, muchos de ellos, pero existen. Eso es todo. Es la cosa más natural. Se me hizo más natural el fenómeno. Y no lo convierto a nada religioso, nada de ficción, nada de que hay que ser los hermanos mayores o menores, nada de eso. Extraordinaria historia recogida por nuestro compañero Juan Gómez en exclusiva para el Espacio en Blanco. Yo no sé si será verdad o no, pero si es verdad, Juan, vete pidiendo lista de espera, yo me apunto a subirme a esa nave y marcharnos de aquí un ratito, ¿vale? Sí, señor, sobre todo si tienen ese báculo especial que parece que da todos los conocimientos, ¿no? Algo alucinante. Pero él mismo decía, al día siguiente parece que perdí esa información, ¿no? Quizá algo quedó en su subconsciente, quién sabe. En cualquier caso, la historia de Víctor Pulido es totalmente alucinante. Increíble. Forma de contacto contigo, si te quieren contar algo más en nuestros oyentes. Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, y también, por supuesto, a través del email del programa, juangomez_en_blanco@gmail.com. Ahí nos podemos contactar. Como siempre, un placer, Juan. Igualmente. Te veo prontito y te abrazo. Sí, señor. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Terminamos por hoy. Como siempre ha sido un placer estar juntos. Que la luz de esta Navidad ilumine nuestras vidas y que sigamos juntos en este espacio en blanco llenando de respuestas o dando respuestas a esos misterios de la cultura y de nuestra vida. Les dejamos con un poco de música y con Alborada que ya llegan y con el deseo de unas buenas y venturosas fiestas de renacimiento y de que lleguen tiempos más luminosos para todos. No os perdáis los próximos programas que somos preparados para Navidad, que vienen llenos de temas interesantes. Feliz semana para todos. Nos podemos encontrar aquí, en el Espacio en Blanco.
Alborada. Reflexión para empezar el día. Miguel Ángel Jiménez Salinas. Muy buena madrugada. Faltan 3 minutos para las 4 y estás aquí compartiendo Vida y Radio en Alborada. Y que son las 4 de la mañana, casi. Y aquí estamos, en esta mañana de domingo, en esta alborada, a las puertas de la Navidad, de esta Navidad de 2024 que será única. Yo quiero desearte ya hoy una muy feliz Navidad, por si no nos vemos. Quedan 2 días para que ese momento llegue, pero en realidad, por si no nos volvemos a encontrar, me apetece decírtelo ya. ¡Feliz Navidad! Es la época más bonita del año, y si en esta época es posible, siempre es posible. Lo repito, si una vez algo es posible, siempre es posible. Por eso, quítate los prejuicios, las dudas, las inseguridades que tengas. Si una vez es posible, siempre es posible. Y en Navidad muchas cosas son posibles, y no son espejismos, sino que en esta época del año lo que subyace, lo más profundo, emerge a la superficie y se nos regala la posibilidad de la paz, del encuentro, de la lágrima por aquellos que faltan. Estos días son un regalo para compartir. Por todo eso, quiero desearte ya feliz Navidad y pedirte que no te dejes llevar por la tristeza. Todos hemos tenido experiencias amargas, todos hemos vivido el sufrimiento, pero Él no tiene derecho a llegar tan al fondo de nuestro corazón como para no permitirnos un pequeño momento de alegría y de armonía. Incluso en el deseo está ya el cumplimiento de lo que anhelamos. Que tengas unos muy buenos días de Navidad, que lo vivas y lo celebres, que comiences el año como una nueva oportunidad, porque cada día en realidad lo es. Que tengas un muy buen día. Alborada contigo.